Hola, hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este webinario de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Es un placer para mí saludarlos nuevamente. Déjenme, acabo como siempre de terminar de estar listo para la transmisión, haciendo la prueba de sonido en este momento, para que demos inicio en unos segundos con este webinario. Mientras tanto, bienvenidas todas las personas que se van conectando. Muchísimas gracias por estar presentes esta noche. Y pues vamos a dar inicio. Como cada viernes los saluda Miguel Galindo. Y pues bueno, es un placer poder compartir con ustedes este ratito de fin de semana. Como les comento, generalmente ya es una tradición desde hace muchos meses, ya un año, un poco más, que estamos con estos webinarios. Y pues seguimos aquí, sobre todo gracias a su preferencia, gracias a su entusiasmo, y eso pues nos hace solamente estar más que agradecidos. Voy a saludar rápidamente a las personas que se van conectando. Dice Gua Castro desde Argentina. Marco Espinosa nos manda saludos y dice buenas noches desde Pátzcuaro, Michoacán. También María Mónica, también nos saluda desde el Estado de México. Zulema Guevara desde la Ciudad de México, Zac Franco desde Playa del Carmen, Damaris Dones desde Puerto Rico, Ángel Vázquez desde Guerrero, Eugenia desde Guanajuato, Bruna Lunardi desde Brasil, Marcela Córdoba desde Ecuador, Felipe Correa desde Tultitlán, Estado de México. Saludos, Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ileana Jiménez nos saluda desde Playa del Carmen. Y bueno, ya tenemos muchos saludos en la transmisión. Muchísimas gracias. Por favor, escríbanos desde dónde nos están viendo y escuchando para que los podamos saludar. A nuestro invitado del día de hoy le va a dar mucho gusto leerlos, como siempre les comentamos. Y pues bueno, con este webinario iniciamos nuestro cuarto ciclo de conferencias dedicado en esta ocasión a los reptiles marinos. He de confesarlo, es mi grupo favorito, los reptiles. Y bueno, hoy iniciamos con una especie, con un grupo que también son de mis favoritos, si no es que el más favorito, que son las tortugas marinas. Para esto tenemos con nosotros a un invitadazo y ya para dar inicio voy a iniciar presentándolo muy rápidamente. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en el uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Es buceador una estrella, egresado del equipo de buceo de ciencias. Él es un apasionado de la biología y además comprometido con la conservación de las especies. Arturo ha participado en proyectos de educación, investigación y conservación de las tortugas marinas desde 1996. Todo esto lo ha trabajado con diferentes especies. Actualmente Arturo es docente en el Instituto de Educación Media Superior y es presidente del Consejo Directivo de Cutsari, Asociación para el Estudio y Conservación de las Tortugas Marinas. Entonces, la plática que tenemos el día de hoy se titula La tortuga con el cosmos en la espalda y será impartida por el maestro en ciencias Arturo Juárez Cerón. Arturo, muy buenas noches y bienvenido. Hola Miguel, buenas noches y muchas gracias por la presentación. Hombre, el gusto es para nosotros. Ya lo verán ahorita que Arturo nos empiece a platicar de estas maravillosas especies, pues lo apasionado que es, todo lo que sabe y además todo lo que hay que decir de estas especies, que yo creo que cuando pensamos en tortugas marinas a todos nos saca una sonrisa. A mí me encantan por su tamaño, me encantan por, por su tranquilidad cuando uno las ve. Mientras uno bucea, me encanta porque regresan al sitio de donde nacieron. Hay muchísimas cosas que me maravillan y eso sin siquiera tocar las partes fisiológicas y anatómicas de las cuales nos vas a platicar un poquito, ¿verdad? Así es, un Excelente, poquito. pues muchísimas gracias. Pues mira, no voy a hacer el cuento largo, vamos a iniciar de una vez con la plática, que ya tenemos a los invitados, a la gente escuchando, viendo y ansiosos de que demos inicio con esta charla. Recuerden que los que se inscribieron al ciclo de conferencias deberán responder unas preguntas al final de la presentación y
Estas preguntas se les harán llegar vía correo electrónico con el correo que se inscribieron. Quienes no estén en el ciclo de conferencias, no hay ningún problema. Por supuesto que, como siempre, son bienvenidos para estos webinarios. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para que, por favor, nos compartas ya la presentación, y mientras tanto nada más voy a invitar a las personas que nos están viendo a que vayan dejando sus preguntas en los comentarios de la transmisión, y al finalizar la charla, en la medida de lo posible, el maestro Arturo las irá respondiendo. Pues nada, ahora sí que ya vemos tu presentación, te escuchamos perfectamente, te cedo cámaras y micrófono, Arturo, y pues muchísimas gracias nuevamente, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Y antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico por la invitación a estas conferencias. Y quiero comentar que yo he disfrutado mucho las pláticas que semana tras semana nos regalan. Y es importante reconocer el esfuerzo que hacen desde la planeación, la organización, ajustar agendas y la ejecución de estas pláticas. Entonces, bueno, se los agradezco mucho. Creo que las pláticas que he podido disfrutar son muy buenas, muy bonitas, las he disfrutado mucho, creo que son de gran calidad, con grandes invitados, y eso mismo hace que me sienta yo, pues, muy abrumado y al mismo tiempo muy agradecido por esta invitación. Me pidieron que les diera una plática sobre generalidades de tortugas marinas, y eso voy a tratar de hacer en el poquito tiempo que tengo. Por cierto, lo voy a empezar a contar. Pero voy a hacer un énfasis en la tortuga laúd, porque es la tortuga con la que me siento más afín por varias características que vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Y también es la tortuga con la que yo empecé a trabajar. La tortuga laúd, entre otras características que iremos viendo, se caracteriza por tener un caparazón cubierto de cuero negro con muchas pecas blancas, como unas pequeñas motas blancas. Y cuando he tenido la oportunidad de trabajar con ellas en el mar, en la playa, es algo que me maravilla mucho, es ver los cielos estrellados, repletos de estrellas, como ya no los podemos ver en la ciudad. Y si tiene la suerte de tener un mar en calma, se pueden ver reflejadas las estrellas en ese mar. Y si además tiene la suerte de que una tortuga laúd salga a anidar en ese momento, yo me imagino que es como si la tortuga trajera una cobija de ese océano en el que se refleja el universo, y es por eso que le puse el título a esta plática. Ahora que lo pienso, creo que me gustaba más universo que cosmos, pero esa era la idea. Pero vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar, como decía Miguel, un ciclo de conferencias sobre reptiles marinos, y las tortugas pues pertenecen a este grupo de los reptiles, por lo tanto son ovíparas, son ectotermas, con una piel escamosa, y además se caracterizan por tener su cuerpo protegido por un caparazón y un pico córneo conocido como ranfoteca. Se conocen alrededor de 245 especies de tortugas en el mundo, que podríamos agrupar en 3 grandes grupos de acuerdo al hábitat donde se desarrollan. Por ejemplo, las tortugas terrestres, como las tortugas galápagos, se caracterizan por tener unas patas elefantinas y un caparazón muy grueso y muy abovedado, como el que estamos viendo. Por otro lado, las tortugas de agua dulce, que se desplazan tanto en el agua como en la tierra, tienen sus extremidades con membranas interdigitales, lo que les permite un mejor desplazamiento en el medio acuático. Sin embargo, ya las tortugas marinas, como podemos ver en esta imagen, tienen sus extremidades totalmente modificadas en forma de aletas, tanto las anteriores como las posteriores, y su caparazón está más comprimido, lo que las hace más hidrodinámicas. También su cuello es más corto, y tienen unas glándulas en los ojos, que es las que hacen que parece que lloran cuando salen a anidar, pero son glándulas de sal que les permiten lidiar con la salinidad del mar. Otra adaptación interesante que tienen es que tienen en su esófago, esto que estamos viendo aquí es la boca de una tortuga laúd, en su esófago tienen estas papilas queratinosas que les permiten tragar el alimento, pero expulsar el excedente de agua sin expulsar el alimento, lo pueden mantener adentro. Como ustedes saben, las tortugas son de los reptiles vivos más antiguos y han sobrevivido a cataclismos como los que acabaron con los dinosaurios. Las tortugas más antiguas que se conocen son de hace 220 millones de años.
aunque la tortuga con caparazón completo más antiguo es Proganochelis, esta que estamos viendo en imagen. Hay otras tortugas más antiguas como Erincochelis y Odontochelis, que son un poco más antiguas perdón, es que Proganochelis es de hace 110 millones de años y otras que son un poco más antiguas son estas que les decía como Odontochelis, que representan grupos de transición. La primera tortuga marina, o la más antigua, es de hace 110 millones de años. Ya tenía esta es una recreación, le pusieron de nombre Santanachelis, y ya tenía estas aletas, o más bien ya tenía sus extremidades modificadas en aletas, aunque todavía tenían los dígitos visibles, o algunos de sus dígitos visibles. Y sabemos que ya tenían glándulas de sal, porque tienen unos forámenes en el cráneo donde iban esas glándulas. Esta especie pertenecía a la familia Protostégide, que es donde se encuentran las especies de tortuga marina más grandes que hemos conocido en el registro fósil, como esta que estamos viendo en la imagen, que es una tortuga arquelón, que llegaron a medir más de 4 metros. Actualmente conocemos 7 especies de tortuga marina. Una de ellas es la Chelonia midas, que se alimenta principalmente de pastos marinos en su vida adulta, y que yo le digo que es la tortuga arcoíris porque le dicen tortuga verde, tortuga blanca, tortuga prieta o tortuga negra. También tenemos a la Natator depressus o tortuga plana o quiquila. Esta tortuga es endémica de Australia. Y la tortuga careta careta, que también se le conoce como tortuga boba o tortuga amarilla, tortuga cabezona, o tortuga caguama, y se alimenta principalmente de moluscos y crustáceos. Por otro lado tenemos a la tortuga carey, Edenochelis imbricata, que se usó mucho su caparazón para hacer artesanías y peines y espejos, etcétera, ¿no? Es tal vez una de las especies que sean más comúnmente vistas por los buzos, ya que se encuentran en los arrecifes. Y tenemos a la tortuga Lepidochelys olivácea o golfina, que tal vez sea una de las especies que se distribuyen con más, más ampliamente en el mundo y que tengan la mayor abundancia. Se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene anidaciones masivas en las que miles de individuos salen a anidar al mismo tiempo. En Latinoamérica tenemos varias playas donde podríamos ver estos fenómenos, y es una maravilla. Ojalá algún día tengan la oportunidad de verlo. Prima hermana de esta especie es la tortuga Lepidochelys kempi, que en México le decimos tortuga lora. Lo aclaro porque en otras partes de América le dicen lora a la golfina, pero la tortuga lora en México es la Lepidochelys kempi, que también hace anidaciones en masa, pero se caracteriza porque es la única especie que anida comúnmente durante el día. Y finalmente, la invitada especial de esta noche, que es la tortuga laúd, que como podemos ver, tiene características a simple vista muy diferentes a las otras especies. Por ejemplo, sus aletas en proporción al cuerpo son mucho más grandes que en el resto de las especies. Su caparazón también es más hidrodinámico. Tiene 7 quillas que recorren su caparazón, así como en el caparazón, y 5 quillas en el plastron. Se alimenta principalmente de tunicados y de medusas. Como podemos ver en esta imagen, se conocen 4 especies de tortuga marina, 2 de ellas ya están extintas, y 6 de las especies que acabo de mencionar pertenecen a la familia Chelonidae, mientras que la laúd es la única especie sobreviviente de la familia Dermochelidae, muy cercana a la familia Protostégide, de la primera tortuga marina, Santanochelis, y de la tortuga gigante Arquelón, entre otras tortugas gigantes. Por lo que si perdiéramos a la especie de la tortuga laúd, no perderíamos una especie, sino toda una familia. Las tortugas marinas tienen una distribución tropical, y lo que estamos viendo en este mapa en amarillo es las zonas donde podemos encontrar sus sitios de anidación, aunque se pueden distribuir un poco fuera de esos sitios de anidación. Y este mapa está mostrando una distribución que se le debemos más a la tortuga laúd otra vez, porque tiene características que veremos más adelante que le permiten moverse hacia aguas más frías. Por otro lado, también había comentado que la tortuga quiquila
o tortuga plana, es endémica de las aguas australianas. Y no les comenté, pero les comento ahora, que la tortuga Kempi o lora, la que anida de día, es endémica del Golfo de México. Bueno, las tortugas se encuentran entre los reptiles, entre los vertebrados que bucean más profundo y por mayor tiempo. Desde que salen del nido y entran al mar, no vuelven a regresar a tierra hasta que son adultas para anidar, y eso solo las hembras, los machos ya no regresan en general. Y del tiempo que están en el mar, solamente del 3 al 6% de su tiempo lo ocupan en superficie. Por lo tanto, son especies casi 100% subacuáticas. Los buceos más profundos que se tienen registrados para una tortuga, en la tortuga laúd, otra vez, también porque me cae bien, con más de 1 kilómetro de profundidad. Los registros que se tienen más grandes son de 1,300 metros, que pues imagínense es bastante, comparado sobre todo con otras tortugas, que aunque no es nada despreciable de 100 a casi 300 metros en el caso de la golfina, pues no se comparan. Sin embargo, en buceos rutinarios, aunque hay otros tipos de buceos, el récord lo tiene en tiempo la tortuga carey con 56 minutos. Bueno, para quienes bucean, las tortugas que se pueden ver más comúnmente, como les decía, es la tortuga carey, que puede ser confundida fácilmente con la tortuga verde, gracias a que tiene estos dibujos en sus escudos, como en forma de solecito, y cuando son juveniles es muy fácil confundirlas. Conforme van creciendo, estos dibujos se van perdiendo, pero aún así las podemos diferenciar porque la tortuga verde, si se fijan, tiene la división entre sus escudos con una línea recta, mientras que la tortuga carey los tiene imbricados, sus escudos uno sobre otro, por eso se le llama, por eso su nombre científico es Eretmochelys imbricata. Además, el rostro de la tortuga carey es más aguzado y en forma de gancho, lo que le permite husmear entre los arrecifes donde encontraría las esponjas de la que se alimenta, y la tortuga verde tiene una cara más redondita, con los ojos grandotes muy bonitos, y la vamos a encontrar más asociada a pastos marinos, y a esta más asociada a arrecifes de coral, aunque podemos encontrar esta en pastos marinos y esta en arrecifes de coral. Otra tortuga que también podemos ver más o menos de forma fácil cuando buceamos es la tortuga caguama. Pero esta tortuga es más fácil identificarla porque tiene sus aletas mucho más pequeñas en comparación a su cuerpo, que es su caparazón es acorazado, o bueno, con forma de corazón, y su cabeza es también más grande en relación a su cuerpo, por eso le dicen tortuga cabezona. Y es tan grande porque su mordida es muy fuerte, es tan fuerte que es capaz de romper las conchas de los Strombus gigas, estos caracoles gigantes que se usaban en Mesoamérica como trompetas, que es parte de su alimentación. Bueno, además de las adaptaciones al medio marino que les comenté, como las extremidades en forma de aleta y el cuerpo hidrodinámico, el cuello más corto, las tortugas tienen adaptaciones para el buceo que no tienen otros reptiles que no bucean. Por ejemplo, sus fosas nasales se cierran cuando bucean. Esto la verdad es que no lo sabía hasta hace más o menos poco. Y tienen sus vías aéreas primarias y secundarias más reforzadas con cartílago y con músculo liso. Además, tienen una gran eficiencia para el intercambio de gases. Las tortugas no tienen el diafragma que nosotros tenemos, que es el que mueve nuestros pulmones. Entonces, sus pulmones se mueven gracias a que hay músculos de la cadera, músculos pectorales y gulares que están involucrados en ese movimiento. Esto implica un gasto de energía mayor para las tortugas, pero también les permite un flujo de aire que abarca hasta el 80% de su capacidad pulmonar, y por lo tanto pueden completar su intercambio de gases con menos respiraciones que otros organismos. Además, su capacidad pulmonar, o bueno, el área que tienen para el intercambio de gases en sus pulmones es mayor, y la resistencia a esta difusión de gases es menor, lo que les da esta mayor eficiencia en el intercambio de gases. Por otro lado, las tortugas, y no solamente las marinas,
tienen una alta tolerancia a la anoxia. Algo que limita mucho el buceo en los mamíferos es la disponibilidad de oxígeno para un órgano tan demandante de oxígeno como es el cerebro. Sin embargo, las tortugas pueden permanecer largos periodos de tiempo en situación de anoxia, gracias a que disminuyen tanto el metabolismo de su cerebro que sus requerimientos energéticos pueden ser satisfechos con metabolismo anaerobio. Y algunas de las características especiales de la tortuga laúd que no tienen otras tortugas para el buceo es que al sumergirse tanto, sus pulmones se colapsan y no es tan eficiente que el almacén de oxígeno esté en sus pulmones, como sí ocurre en otras tortugas marinas. Por lo tanto, la tortuga laúd tiene concentraciones de hematocrito, esto es, los glóbulos rojos de la sangre, hemoglobina y mioglobina, las moléculas que les permiten almacenar oxígeno en sangre y músculo, mucho más grandes que otros reptiles, tanto que se asemejan a las de los mamíferos marinos. Porque, como les decía, sus pulmones no van a ser un buen reservorio de oxígeno cuando bucean a altas presiones. Además, pueden conservar su temperatura mucho más eficientemente gracias a algo que se le ha llamado gigantotermia, algo parecido que se ha comparado a lo que se espera de que pasó con los dinosaurios, que no es exactamente que sean de sangre caliente, no son ectotermos, pero tampoco son endodermos del 100%, entonces se ha llamado gigantotermia a este fenómeno, y esto es que gracias a su enorme tamaño, la relación de volumen, que es con el que generan calor, y área, que es por donde lo pierden, van a poder conservar más su temperatura y tienen un neopreno enorme que les aísla del frío. También tienen un sistema de contracorriente en sus aletas que va a permitir que la sangre que podrían perder en sus aletas se recupere por la vía venosa. Bien, a pesar de estas adaptaciones a la vida marina, las tortugas tienen todavía o dependen del medio terrestre para poder reproducirse. Como les empezó a comentar Miguel, las tortugas marinas tienen algo que se conoce como filopatría, que es que regresan a las mismas playas o cercano a las mismas playas donde nacieron para volver a anidar. Y es un periodo muy importante, por supuesto, porque las tortugas marinas, a diferencia de otros organismos que tienen cromosomas sexuales, van a definir el sexo por la temperatura a la cual son incubadas. Las tortugas laúd llegan a poner en el Pacífico Oriental entre 60 y 70 huevos en promedio, unas más, otras menos, y llegan a anidar en promedio 5 veces por temporada de anidación, aunque algunas llegan a anidar hasta 12 veces. Pasados 60 días en promedio, en el caso de la tortuga laúd, van a emerger las crías del nido después de un par de procesos metabólicos muy interesantes, que los que les llamamos frenesí infantil, que les van a permitir no solamente salir del nido, sino atravesar todas las barreras que implica llegar hasta el mar. Y ahí van a comenzar un periodo que le llamamos los años perdidos. Se les llama los años perdidos porque las tortugas son tan pequeñas en el mar y es tan difícil seguirlas que conocemos muy poco de su distribución y de su ecología en estos años. Lo que sí sabemos es que crecen y se alimentan hasta que llegan a su zona de alimentación, que en el caso de la tortuga laúd son zonas ricas en medusas y en tunicados. Y ahí van a permanecer hasta que alcancen la madurez sexual, que se estima que puede ser entre 15 y 20 años. Y entonces, gracias a cambios hormonales, las hembras van a empezar a migrar y atrás de las hembras van a migrar los machos. Hasta que alcanzan a las hembras en las áreas de apareamiento, que normalmente son enfrente de las zonas de anidación, pasan su luna de miel y vuelven a cerrar el ciclo para reproducirse. Y una vez que se termina la etapa de reproducción, pues ya cada quien para su casa, se regresan a las zonas de alimentación y si todo sale bien, al cabo de entre 2 y 4 años, vuelven a regresar para comenzar otra vez el ciclo de reproducción. Esto ha convertido a las tortugas laúd, en particular a las tortugas en general, pero a las tortugas laúd como embajadores del mundo porque nos conectan los océanos
y son de los vertebrados que realizan las migraciones más grandes. Se conocen tortugas que anidan en Indonesia y van a alimentarse a, aguas de California. Y bueno, como si no tuvieran suficientes razones en Latinoamérica, ya que estamos en el grupo de latinoamericano de buceo científico, como si no tuviéramos muchas razones para hermanarnos, también las tortugas representan otra razón para hermanarnos, ya que como pueden ver en este mapa, las tortugas que anidan entre México y Costa Rica se alimentan en aguas de Sudamérica. Por eso, alguna vez cuando empezamos a darnos cuenta de esto, hicimos este logo, que a mí me gustó mucho, y que representaba esto, ¿no? La importancia de unir esfuerzos para su conservación. Y su conservación es muy importante porque, como podemos ver en estas gráficas, o en esta gráfica, en la que representamos los estimados de las tortugas anidadoras en el Pacífico mexicano y en el Pacífico de Costa Rica, en esta línea, pues la población de tortugas ha decrecido hasta el 90% aproximadamente, desde mediados de los 80 hasta el presente. Por eso se considera una especie o una población en peligro crítico de extinción. ¿Qué amenaza a las tortugas marinas? Bueno, tenemos las amenazas naturales y las amenazas antropogénicas. Dentro de las naturales, pues podemos mencionar hasta las hormigas cuando son huevos, que pueden llegar a romperlos y a matar a los embriones, pero también en la etapa de huevo, algunos depredadores como los mapaches, como los zorros, como cerdos salvajes, pueden, los zorros no, los coyotes sí, pueden cavar los nidos y sacar a las crías. En el caso de la laúd es un poco más difícil para cualquier mamífero, pero algunos sí los pueden encontrar, como los cerdos. Una vez que las tortugas, las crías se emergen y van hacia el mar, emprenden su carrera al mar, se ven sometidas a una gran cantidad de predadores, desde aves, también hay aves nocturnas, cangrejos, y una vez que entran al mar, cualquier cantidad de peces. Las adultas, pese a su tamaño, no están exentas de ser presas. Cuando salen a anidar son mucho más vulnerables, son mucho más lentas y son presas de animales magníficos como el jaguar, lo que nos habla de su importancia ecológica también, y de algunos reptiles como los cocodrilos y los dragones de Komodo, en unas escenas que no sé ustedes, pero a mí me parecen jurásicas, ¿no? También en el mar son presas de tiburones. Aquí podemos ver a esta tortuga verde que fue atacada por lo que yo creo fue un tiburón tigre por el tamaño de la mordida. No soy tan experto, pero eso me imagino. Lo que me impresiona, quiero que vean, es la limpieza con la que cortó el caparazón el tiburón. Parece que atravesó mantequilla. O esta tortuga laúd que se le atragantó a un tiburón blanco. Y por supuesto a los muy inteligentes orcas, que yo creo que le ven cara de balón de americano a la tortuga laúd y juegan con ella antes de comérsela. El humano ha tenido una relación con las tortugas desde tiempos muy remotos. Las vemos en muchas pinturas rupestres a lo largo de América, y pues siempre han sido un recurso no solamente alimenticio, sino en muchos otros aspectos. Estas imágenes que les estoy mostrando son del grupo étnico Comcaac, o Seris, como más comúnmente se le conoce, en México. Y podemos ver que usaban sus caparazones para cocinar o como para transportar cosas. Y estamos viendo a esta señora que estaba cociendo una vejiga de tortuga donde transportaban agua dulce. Ellos viven en el desierto, entonces todos los recursos eran ampliamente utilizados. Y aquí vemos a estos niños que usaban el caparazón de una tortuga como trineo. Y no conseguí la foto, pero alguna vez vi un libro donde los huesitos de las tortugas laúd los vestían y los usaban como muñecas. Han formado parte de muchas tradiciones y cosmovisión de los grupos originarios. Y hay una fiesta muy interesante de la tortuga siete filos, como le dicen ellos. Bueno, obviamente eso es en español, pero es tan raro verla en estas latitudes. Estoy hablando de Sonora, en el norte de México, en el Golfo de California, que cuando llegan a ver una, la capturan y la llevan a la comunidad.
Y una vez que la llevan a la comunidad, la pintan como estamos viendo aquí, la hacen ofrendas, la ponen en un techito de lo que ahora le llamamos una ramada, y le bailan, hacen juegos, hacen una fiesta que dura 4 días con sus noches. Si la tortuga sobrevive, la liberan con todos los honores, pero si no sobrevive, pues se la comen. Desafortunadamente, yo recuerdo mucho una frase que creo se le atribuye a Mahatma Gandhi, que decía que la naturaleza puede dar al hombre todo lo que necesita, pero jamás todo lo que quiere. Y es que la ambición del hombre ha puesto actualmente a las tortugas en riesgo, pese a que es un recurso útil para el humano, la sobrepoblación y el sobreconsumismo, pues han puesto ya una amenaza mucho peor para las tortugas que pareciera que las están poniendo en peligro de extinción. Una de ellas es la sobreexplotación de ellas como sus huevos o como producto cárnico. La tortuga laúd no parece que no les gusta mucho como carne, les gustan más otras especies de tortuga, pero sí la llegan a usar para carnada de tiburón. Y las tortugas también mueren comúnmente y es uno de los problemas más grandes que enfrentamos en la pesca incidental o enmalladas en las redes fantasma que quedan a la deriva y que se pierden en el mar. Otro problema muy importante es la destrucción del hábitat. Esta tortuga laúd que estamos viendo aquí, pues salió a anidar y ¿qué hubo? Pues ya se encontró en lugar de su playa una bonita pista de aterrizaje. Pero la destrucción del hábitat va mucho más allá. Como saben, la presión de vivienda y hotelera en las costas es muy, muy fuerte, es muy agresiva y además es muy poco amigable con el medio ambiente. La contaminación lumínica es un problema muy fuerte para las tortugas que gustan anidar de noche en zonas muy oscuras. Entonces, cuando es demasiado iluminado, pues ya no les gusta anidar. Además, las tortugas, las crías que nacen, se desorientan y se pueden perder y morir de inanición, de sed, comidas por otros animales o acaban en las albercas llenas de cloro. La basura y ahora la basura plástica es un problema enorme que no solamente forma estas islas de plástico terribles que nos han enseñado, sino que forman capas y capas de basura y arena en las playas vírgenes o que debían de ser vírgenes donde suelen anidar. Esto no solamente es un problema para las hembras que intentan hacer su nido por el hecho de que no lo pueden hacer, sino porque se pueden cortar y pueden sufrir infecciones. Y por supuesto para las crías es un obstáculo enorme que les llega a impedir salir o llegar al mar. Como les comenté, la tortuga laúd come principalmente medusas y tunicados y que pueden ser fácilmente confundidos con bolsas. Y no solamente la tortuga laúd come medusas, otras especies como la tortuga verde también llegan a comer medusas y se han encontrado en varias especies plásticos en sus intestinos que pueden obstruir incluso su tracto digestivo y causar muchos problemas. Un problema que es poco mencionado y poco estudiado, la verdad, es el problema de los plásticos como contaminante químico. Se sabe que algunos lixiviados de los plásticos pueden llegar a ser teratogénicos, en grandes concentraciones pueden llegar a ser teratogénicos, mutagénicos y cancerígenos. Y toda la contaminación química que vertemos al mar, pues por supuesto que causa o se relaciona a algunas posibles enfermedades. Y un problema muy fuerte que le afecta a las tortugas y a todos, incluyendo a nosotros mismos, es el cambio climático y el sobrecalentamiento global. Como les dije, las tortugas van a definir su sexo dependiendo de la temperatura a la cual son incubadas. En el caso de la laúd, se me pasó a decirles, alrededor de 29.5 grados centígrados van a producir, un poquito más, van a producir la mitad de hembras y la mitad machos. Más altas las temperaturas nos van a producir hembras y más bajas nos van a producir principalmente machos. Y así va a ir incrementando o sesgando la proporción de sexos. Que bueno, todos quisiéramos que el mundo estuviera lleno de hembras, pero pues los machos son importantes para mantener la variabilidad genética y la reproducción sexual. Y pueden llegar a alcanzar temperaturas también que sean letales para las crías, de forma tal que aunque un nido podría haber sido exitoso, la temperatura mate a todos los embriones antes de nacer. Y, por supuesto, va a influir en la disponibilidad de
de alimento para las tortugas adultas. Otro problema muy fuerte es el de la fauna feral, es decir, las mascotas o la mal tenencia de mascotas, que al igual que en las ciudades, también en las costas ocurre, ya que no controlan su reproducción ni les dan de comer, y esto hace que los animales formen jaurías muy agresivas, y esto a veces da incluso miedo cuando estás patrullando. Y he visto cómo matan activamente a las tortugas. Es decir, esta imagen que estamos viendo acá no es que esté haciendo carroña sobre la tortuga, las matan. Afortunadamente, pues hay muchos esfuerzos de conservación. Hutzari, la organización a la que pertenezco, es parte también del proyecto LAUD en México, y que es a su vez parte de la red LAUD-Topo, que es la red del Océano Pacífico, de la LAUD del Océano Pacífico Oriental, donde muchas instituciones de varios países de América, del Pacífico Oriental, nos reunimos para diseñar estrategias y planes de acción, metas, para tratar de paliar esta tendencia a la extinción. Y se hacen esfuerzos y se programan tanto en las zonas de anidación como en las zonas de alimentación, porque no nos serviría de mucho estar produciendo crías si todas van a morir en las redes de pesca. Y finalmente, ya para terminar, no quiero despedirme sin agradecer y reconocer mucho el esfuerzo de todas las personas que están trabajando en las playas, porque aunque, como les dije al principio, puede ser muy bonito y muy romántico la idea de patrullar en las noches, también es muy pesado estar meses lejos de la familia, meses en situaciones muy difíciles o poco cómodas, ¿no? Demasiado calor, demasiada arena, demasiados mosquitos, estar expuesto a muchas enfermedades como el Zika, chikungunya, y las desveladas, que son terribles, o sea, estar desvelándose todos los días durante meses llega a ser muy desgastante, y las tortugas no saben ni de días festivos, ni de fines de semana, ni de sindicatos, ellas salen. Entonces, quiero extender mi reconocimiento a todos los que están trabajando, no solamente en playas, produciendo crías, sino también a los que trabajan en las zonas de alimentación, que es uno de los problemas actuales para la tortuga laúd, creo, más importantes y más difíciles de atacar. Y pues bueno, a todos los que trabajan con las comunidades, a las comunidades mismas que se han comprometido con rescatar a las poblaciones, porque como sabemos, los esfuerzos de conservación sin involucrar a las comunidades, pues no nos van a llevar a buen éxito. Entonces, bueno, quiero reconocer también a todos los que están trabajando en estas áreas y a las comunidades que nos apoyen. Y finalmente, pues a todos los que desde sus trincheras, ahora en tiempos de pandemia, ya sea en la gestión, en la investigación o desde donde estén, pues hacen algún esfuerzo para sumar a estos esfuerzos de conservación. Y finalmente les quiero agradecer a todos por su presencia, y si tienen preguntas, creo que nos va a dar tiempo de que las pueda contestar. Si las sé y nos da tiempo, las contesto con mucho gusto, y si no, las anoto para investigarlas y con mucho gusto se las contesto más adelante. Muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Creo que no engañé al público. Sí son animales maravillosos, interesantes y muy bonitos. Y la reflexión que haces respecto a su caparazón y los puntos blancos y las estrellas en el firmamento, creo que no está más que ad hoc con la especie de la que estamos hablando el día de hoy. La verdad me ha dado mucho gusto escuchar esta plática. Por lo que he visto en los comentarios de la transmisión, también le ha dado mucho gusto a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, hay muchísimos saludos. Voy a leer algunos de ellos nada más. Pero te voy a pedir, como siempre les pedimos a nuestros invitados, que si en algún momento tienes oportunidad de pasar a los comentarios y leer justamente pues muchos saludos que te están dejando, algunas preguntas que a lo mejor no tengamos oportunidad de contestar. Les va a dar muchísimo gusto a todos ellos que pases por ahí, los leas y a lo mejor les dejes algún comentario. Entonces, si tienes oportunidad, te lo agradeceríamos mucho, Arturo. Claro que sí. Muchas gracias. Ahorita voy a leer rápidamente unos saludos, pero antes déjenme, les voy a platicar una sorpresa. Y si me lo permites, Arturo, nada más quiero rápidamente anunciar una sorpresa que tenemos en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico.
y es que ya está disponible, ya se lanzó la tercera edición del Diplomado en Técnicas de Buceo aplicadas a la investigación subacuática. Este es un proyecto enorme, enorme, muy ambicioso que tenemos en la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, junto con otras instituciones participantes, como ustedes pueden ver ahí en la parte inferior del cartel. Una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es quien respalda y otorga el diploma justamente a nuestros alumnos egresados. Ya por muchas semanas, muchos meses nos preguntan y nos preguntan en el correo y en Facebook que cuándo va a ser la siguiente edición, y ya por fin está disponible. Esta es información calientita, apenas salió el día de hoy y bueno, queríamos aprovechar que tenemos el webinario, además que bueno, te tenemos aquí en presente como un invitado especial. Tenemos un montón de gente conectada, lo cual les agradecemos muchísimo, y pues están todos invitados. Si es un diplomado que se requiere ser buceador avanzado, hay varias características que hay que cumplir, no es para el público en general. Sin embargo, si tienen el perfil, no duden en aplicar. Toda la información la pueden ver en la página de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico, que es www.buceocientífico.org. Ahí, por favor, ingresen directamente y de esa forma podrán tener todos los detalles respecto a este diplomado. Esperamos verlos a muchos de ustedes. El formato es semipresencial, o sea, la teoría es en línea y después es una semana práctica en el Caribe mexicano, lo cual permite que tengamos alumnos de muchos países de Latinoamérica. Y eso es muy, muy importante porque no solo tenemos extraordinarios profesores, pues un contenido también muy bueno, sino que nuestros alumnos también hacen la diferencia porque son alumnos muy comprometidos y muchos, la mayoría de ellos con un muy buen nivel y aportan mucho, aprenden y aportan. Entonces, nada más me quise robar estos minutitos. Arturo, disculparás, pero es una noticia que nos emociona muchísimo y que bueno, no queríamos dejar de compartir justamente esta enorme emoción que tenemos. Y ahora sí, vámonos con Venga. algunos saludos y las preguntas. Hay muchísimas preguntas. Vamos a iniciar. Denme un segundito. Vamos con los saludos. Dimitri dice saludos desde Guayaquil. Francisca Arevalo nos saluda desde Chile. Gilberto Figueroa, saludos desde Los Mochis, Sinaloa, México. Ari Riz desde Ciudad de México. Giovanni Toledo nos saluda también desde México. Mónica Cecilia Flores nos mandó 45 estrellas. Muchas gracias, Mónica. Litsi Gómez nos saluda desde Chiapas. Hugo Erazo, saludos desde Ecuador, Reserva Marina Galera San Francisco. Carmen Herrera también nos mandó 45 estrellas. Muchas gracias, Carmen. Miguel Ángel Hurtado te dice felicidades, amigo. Paola Ojeda desde Ecuador dice Ecuador presente. Alonso Ramírez Galeana dice saludos, Arturo. Alberto Renault nos envía 45 estrellas. Muchas gracias a todos los que nos envían estrellitas. Ahora que Facebook permite hacer esto de enviar estrellas, se los agradecemos. Nos da también mucho gusto recibirlas y nos encanta que les gusten estas charlas. Gema Villanueva dice desde la Escuela Superior de Ciencias Ambientales. Eduardo Olvera te dice saludos, maestro, un fuerte abrazo. También nuestros amigos de A Poco No nos dicen muchos saludos, qué gusto conocer todo lo que se hace y también lo que falta por hacer. Nicole Ariel saluda desde Panamá. Juan Sebastián Rocedo dice buenísima la conferencia, muchas gracias. Y bueno, así nos podríamos seguir todos los minutos que nos quedan de la charla y a lo mejor un buen rato más con todos los comentarios de la gente que te está escuchando. Les ha gustado muchísima la plática y ya no voy a perder más el tiempo. Bueno, no lo estoy perdiendo, me da mucho gusto saludarlos a todos, sino voy a ocupar ahora el tiempo más bien en leer algunas de las preguntas que tenemos. Y, por ejemplo, Oscar Gómez nos dice, ¿cómo funcionan las glándulas de sal? Y respecto a lo mismo, Elisa Rodríguez dice, ¿las glándulas que ayudan con la salinidad a las tortugas marinas son las mismas que tienen los cocodrilos? Bueno, no sé demasiado de la fisiología de las glándulas de sal, pero se las investigo y les doy una respuesta más amplia por el mensaje. Pero sí, hasta donde yo sé, sí son las mismas que tienen los cocodrilos. Como vamos a ver que en las siguientes pláticas, también las iguanas marinas tienen estas glándulas de sal, nada más que ya las tienen
por las narinas, o expulsan por ahí el exceso de sal. Y la fisiología exacta de cómo funcionan las glándulas de sal, ahí se las debo. Sé que sus riñones no son tan eficientes y menos en el medio marino, pero lo investigo y se los contesto con mucho gusto. Muchas gracias, Arturo. Sí, y además considerando que los reptiles pues no sudan, que es una forma en la que ellos regulan la salinidad de su cuerpo, la osmolaridad, entonces pues gran parte de esta salinidad la pierden justamente con esas lágrimas de sal, ¿verdad, Arturo? Más o menos, en realidad no se pierde demasiada sal con el sudor, es más bien vía los riñones, con esos filtros como de las cápsulas de Bowman, que ahí sí es un poco más fácil, se reabsorbe agua y me imagino que algo así o algo parecido es con la glándula, pero la verdad es que no sé cómo funciona la glándula. Muy Pero bien, no, va a con ser... el sudor casi no se pierden sales. Sí, no, lo que decía es que justo los reptiles como no sudan, justamente por eso pierden un poquito con esas lágrimas, pero va a ser muy interesante, se los pondremos ahí en los Sí. comentarios, entonces es algo muy interesante que además siempre causa muchísima curiosidad. Eh, Nos pregunta Daniela Amador, ¿qué podemos hacer las personas que vivimos lejos de las playas para apoyar en la conservación de las tortugas marinas? Y una pregunta más o menos aunada, Viridiana Castro dice, ¿cómo han afectado los desechos generados por la pandemia a esta especie? Si hay algún estudio o algún reporte, pues si nos lo podrías compartir. Bueno, yo creo que los estudios sobre los desechos generados pues todavía están muy recientes o estarían muy recientes, pero sí, la basura, toda la basura que pusimos y mucha se ha producido en la pandemia con todos los desechables que yo siento que al menos en México ya estábamos empezando a ganar terreno con eso, pues perdimos mucho de eso, ¿no? La cantidad de cubrebocas que se usan y la moda de cubrebocas que hay de tener uno para cada prenda que usamos. Sí está bien tener varios, pero tratar de no descuidarlos y de no desecharlos, ¿no? Igual los plásticos, los guantes de látex, etcétera. Y bueno, me parece una excelente pregunta de qué podemos hacer desde casa y cuando no se está cerca de las playas. Creo que es muy importante, y iba a ser una diapositiva especial para eso, pero ya se me pasó. Pero creo que es muy importante tratar de ser conscientes de que acciones muy simples como no dejar prendida la televisión cuando no la usamos o la computadora o los focos, son pequeños detalles que son importantes. ¿Por qué? Pues porque al menos en México, por ejemplo, el 85% de nuestra electricidad se produce por la quema de combustible fósil y esto va a generar que, que sumemos al cambio climático, ¿no? Que como les dije, es uno de los factores que van a afectar mucho a las tortugas marinas y a todas las especies. Este, por supuesto que, bueno, esta es una muy importante y qué bueno que me hicieron la pregunta. A lo mejor no vives en la playa, pero a lo mejor vas eventualmente a bucear a la playa o vas a visitar la playa y ahí pues tu función como turista es muy importante ser vigilantes de buenas prácticas de turismo. Es muy común y es importante que las comunidades tengan opciones de recursos que no sea comerse a las tortugas, sino como turismo, pero también es importante seguir buenas prácticas. Unas prácticas que pueden ser bastante malas en el manejo de las tortugas es la liberación de crías. Les comenté que había dos etapas metabólicas cuando las tortugas salen del nido que no se vuelven a repetir, se llaman frenesí infantil. En esas etapas metabólicas, las tortugas usan un metabolismo anaerobio y además tienen un vitelo, o sea, las mamás no cuidan a las crías, lo único que les dejan es como su lunch, es su vitelito, y es lo único que llevan para alimentarse. Con eso tienen que hacer todo, desde luchar para salir del nido, que en la tortuga laúd llega a ser alrededor de 80 centímetros de profundidad, y atravesar toda la playa, 20, 30, 50 metros, hasta llegar al mar, echarse un tiro ahí con las olas, que las revuelcan, pasar las olas y llegar hasta sus zonas de alimentación que no sabemos dónde son. Eso implica muchísima energía, eso si no se atraviesan con la basura, con depredadores, etcétera, etcétera. Y una práctica muy común y muy mala es tratar de retener a las tortugas para que los turistas las puedan ver y las puedan liberar. Y sí, se van a ver muy bonitas, se van a mover. Es muy probable que vean que algunas ya van lentas porque perdieron ese momento, ese frenesí en el que es muy importante pues no perderlo y tratar de que sea lo más natural posible. Las tortugas
generalmente emergen de noche y esto es un problema para el turismo. Hay algunas que llegan a emerger de día y a veces se limpian los nidos y es cuando también se aprovecha para llevarlas al turismo y que las puedan liberar. Pero es muy importante ser muy observadores en que no retengan a las tortugas. Y otra cosa importante también es, pues, llamar la atención a los prestadores de servicios, si es que lo hacen, que no les den a cada uno su tortuguita en la mano. Es bonito, pero la verdad es que el problema más fuerte, hace poquito pasaron en un grupo de tortugueros una fotografía de Instagram que decía alguien en Querétaro, hoy me trajeron esta tortuguita que pues, al parecer se trajeron de las vacaciones, ¿no? Entonces, en lugar de liberarla, pues son tan chiquitas que me la echo a la bolsa, me imagino que la puedo tener en mi pecera y que se ve bien bonita. Y bueno, pues esos son problemas graves, ¿no? Entonces, con pequeñas acciones, cuando somos turistas y pues con no tirar nuestra basura, con tratar de reciclar, con apagar la luz, ese tipo de acciones son muy importantes y no solo para las tortugas, sino para todo el medio ambiente. Muchas gracias, Arturo. Podemos hacer algo aún estando a la distancia. Definitivamente nuestra responsabilidad Claro. con el planeta, que es uno solo, pues Así está es. en todos, ¿no? Eso es súper, súper bonito. Qué bonita reflexión. Y bueno, siempre en nuestras charlas salen estas reflexiones donde todos los que seguramente estamos aquí presentes estamos interesados por cuidar nuestro planeta y por eso estamos aquí todos los viernes compartiendo toda esta información con muchísimo gusto y con muchísima, muchísima emoción. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Hay muchas, hay muchas. Ahorita en lo que tú nos ibas respondiendo, íbamos seleccionando algunas de ellas. Y bueno, vamos con la siguiente. Nos dice Kerly Briones Cedeño, dice, saludos desde la Fundación, contamos contigo de la provincia de Manabí, Ecuador. En el mes de noviembre tuvimos la alegría de encontrar el primer video de tortuga laúd que tuvo éxito de eclosión, hecho que no se había registrado en nuestro país desde hace 40 años. Tuvimos 4 nidos en nuestra playa. ¿Cuál crees que sea la razón de que ahora esta especie esté anidando en Ecuador? Porque la hemos recibido ya en varias playas este año. Esa es una muy buena pregunta. Efectivamente, no se habían distribuido, bueno, no habían anidado en Ecuador, no es una de las playas, no están entre las playas índice. Y fue un gusto haber seguido cómo se preocuparon por que eclosionaran estas tortugas. Algunas las dejaron en su nido, otras las llevaron en incubadoras, porque las condiciones de temperatura pues eran muy importantes tratar de mantenerlas bien. Y bueno, las tortugas laúd en particular son de las tortugas que tienen una filopatría más débil, es decir, no regresan exactamente a la misma playa. De hecho, en una misma temporada pueden moverse muchísimo entre una anidación y otra. Y yo creo que lo que vimos esta temporada, que por suerte en México fue bastante buena, no así en Costa Rica, pero en México fue bastante buena. Fue un poquito de incremento en esas tortugas y a lo mejor extendieron un poquito su rango de anidación. A lo mejor hacia zonas más que antes eran más comunes. La verdad es que no, una respuesta certera no la sé, pero lo que sí sabemos es que tienen esta filopatría débil y que es parte de esas estrategias de no ser tan especialistas que les pueden ayudar a sobrevivir. Entonces, la razón exacta, pues no sabemos por qué, ¿no? Pero me da mucho gusto que haya ocurrido eso y que hayan producido crías. Eso estuvo súper bien. Y ojalá que esas que produjeron eventualmente regresen. Efectivamente, sí. Que eso, ahora hemos disminuido a lo mejor un poco nuestro impacto, quedándonos en casa. Quién sabe, en el mediano y largo plazo ya nos tocará pues darnos cuenta, ¿verdad? Es posible. No creo que sea eso. Y la verdad es que las tortugas, si vieron la gráfica, tienen ciclos que suben y bajan, suben y bajan, aunque la tendencia es hacia la disminución. Y lo que vemos son ciclos más o menos trianuales en los que a lo mejor los esfuerzos que se hicieron ahorita hace más o menos 20 años están empezando a rendir frutos, pero sí hay periodos, sí hay años muy malos y años más o menos no tan malos. Entonces este año fue bueno, no podemos cantar victoria, pero yo creo que fue más que a la pandemia, a la cantidad de tortugas que se permitieron llegar en esta temporada.
Excelente. Muchas gracias, Arturo. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso, Eric Bazán nos dice, ¿cómo hacen las tortugas para orientarse en el mar, para regresar a su playa natal? ¿Y qué tan precisa es su ruta? Esta pregunta Edmundo Lozada y varias otras personas la comparten. Entonces, adelante. Es una pregunta muy buena y la verdad es que no es una pregunta que se hagan ellos, se la hacen muchos investigadores y hay muchas hipótesis y muchas investigaciones al respecto. No es fácil dar una respuesta. Les puedo recomendar bibliografía ahí porque no hay una respuesta única. Lo que sí sabemos es que se guían por campos magnéticos y que esa es una, también por las estrellas, esa me parece un poco más difícil de comprobar. Y hay una teoría que tampoco está muy bien comprobada, pero es algo de las teorías que llevan a que se dejen caminar en la playa. Sobre todo en las tortugas golfinas se les ven unas glándulas, unos pequeños orificios en su plastron, que son las glándulas de Ranke. Y se piensa que hay alguna señal química que pueden percibir por medio de esos orificios que hacen que reconozcan su playa. Es una hipótesis solamente, pero eso es uno de los motivos por los que se permite que las tortugas caminen en la arena cuando se liberan para hacer este fenómeno de impronta que se le llama. Lo que sí se sabe es que la impronta es algo, no es facilitación social, es decir, sí hay grupos de tortugas, poblaciones de tortugas que convergen en la misma zona de alimentación, pero las poblaciones se mantienen suficientemente separadas, es decir, no es que unas tortugas sigan a otras, sino que sí tienen programado de alguna forma desde el nacimiento esta forma de navegar. Y sí, una de las formas más plausibles de su orientación es por medio de los campos magnéticos. Muchas gracias, Arturo. Además, un tema súper interesante. Vamos con la siguiente pregunta. Nos quedan un par de minutos todavía, hay que aprovecharlos. Y Almadelia Nava nos escribe y te pregunta, te dice, muchas felicidades por la exposición. Gracias. Dentro de las líneas de investigación, ¿has considerado el monitoreo de contaminantes en esta especie? Yo trabajo con la tortuga lora y sería muy interesante poder comparar tipos de contaminantes entre especies de tortugas marinas. Bueno, yo no, pero sí hay gente que lo hace. En mi licenciatura sí, cuando hice mi tesis de licenciatura, hice un estudio bromatológico, no iba dirigido a contaminantes, pero un codirector que tenía de química sí se dedicaba a contaminantes y me dijo, sí te ayudo, pero vamos a cambiar tu protocolo y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y fue ahí justo cuando encontramos contaminantes plásticos que se llaman eftalatos en concentraciones que no fueron cuantificables en cantidad de moléculas, pero sí los picos del cromatograma eran mucho más grandes que los de los ácidos grasos del huevo. Imagínense todo lo que atravesó el derivado plástico para llegar hasta el huevo, o sea, toda la fisiología de la tortuga para llegar hasta el huevo. Se sabe, después en la maestría hice un poco tengo de hecho un artículo por ahí publicado de contaminantes organoclorados. Ay, no me deja tan convencido, pero si quieren se los comparto. Y actualmente, por ejemplo, tengo una amiga, Adriana Cortés, que a lo mejor está escuchando la plática, está trabajando con contaminantes también en tortuga golfina y ha encontrado, sobre todo con metales pesados, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver qué tipos de contaminantes le interesa para comparar, pero sí hay mucha gente, sí hay gente que está trabajando con contaminantes en tortugas marinas. Muchas gracias, Arturo. Vamos con un par de preguntas más todavía. Ya la tenía seleccionada y me moví. En un segundito, por favor. Muy bien, por ejemplo, Verónica Pacheco dice, la única forma de saber el sexo de las tortugas es por medio de la temperatura y si no tiene el dato, ¿cómo podría saber cuál es el sexo una vez eclosionadas? No puedes saberlo a simple vista, es decir, sí tienen dimorfismo sexual, pero es decir, la temperatura es solamente un estimado, porque no vas a saber de cada tortuguita si es hembra o macho. Dependiendo de la temperatura, se sabe por investigaciones que han hecho que la proporción sexual, pero si es 50-50, pues no sabes si es hembra o si es macho. Lo que sí es que el sexo se va a determinar en el primer tercio de desarrollo. Dependiendo de la especie es cuánto tiempo duran y por lo tanto cuánto tiempo dura ese primer tercio.
pero las crías no se puede saber a simple vista. Solamente los adultos tienen la cola mucho más larga y ahí es cuando, hola gato, ahí es cuando puedes ver que un macho es macho porque su cola es mucho más larga, que es por donde va el hemipene con el que copulan. Y en las tortugas de la familia Quelonidae, tienen uñas muy, muy grandes, las hembras también, pero los machos tienen uñas mucho más grandes que son con los que se agarran de las hembras. Pero, ¿cómo saben, cómo se hicieron, por ejemplo, estos estudios en las crías? Pues se hicieron sacrificando crías o muestras de crías y haciendo estudios de gónadas. Actualmente hay otra amiga también que tengo que se llama Itzel Cifuentes, y otros grupos también que han trabajado mucho en tratar de encontrar formas de determinación molecular del sexo de las tortugas cuando son crías para no tener que sacrificarlas. Pero a simple vista no lo puedes saber. Muchas gracias, Arturo. Vamos con una pregunta más. Y en este caso, Angie Ramírez pregunta, ¿qué estudios se han intentado hacer para conocer más sobre los mencionados años perdidos? Pues mira, por ejemplo, recuerdo, hay otra colega que hicieron modelajes liberando bolitas con transmisores en corrientes, pero ahí lo que estaban modelando era más bien los sistemas de corrientes. No es exactamente lo mismo con las tortugas, porque aunque son pequeñitas y sí van a ser muy influenciadas por las corrientes oceánicas, pues también tienen una actividad física que no necesariamente va a coincidir con estos movimientos oceánicos. Ahora, tampoco son tan fuertes las crías como para que sea tan disparado, pero sí hay algunos estudios como estos. Es muy difícil, por ejemplo, invertir. Sí se ha hecho investigación en tratar de hacer marcadores satelitales muy pequeñitos. El problema es que son muy caros y la inversión pues es estratosférica porque de las muchas tortugas que nacen, como les dije, bueno, no se los dije, pero sabemos que aproximadamente una de cada 1000 tortugas regresan adultas. Muchísimas van a morir. Y eso es una estrategia común en los reptiles. Tienen una estrategia que en ecología se llama estrategia R, es invertir tu energía reproductiva en tener muchos y que algunos de ellos nazcan, ¿no? A diferencia de los mamíferos o las aves que invierten su energía en los cuidados parentales y tienen poquitas crías. Entonces, invertir en marcadores satelitales para crías es algo muy, muy difícil de conseguir financiamiento porque vas a perder muchísimo dinero antes de saber dónde pueden estar. Las observaciones que se tienen han sido más bien casuales, ¿no? De juveniles, pero no se han buscado activamente. Entonces, yo creo que por ejemplo, los estudios que son más o menos recientes de hace pocos años, con los marcadores, las bolitas que soltaban en las corrientes, es de los más cercanos que tenemos para saber hacia dónde van por lo menos. Excelente, muchísimas gracias. Edmundo Lozada, que además Edmundo nos dejó muchas preguntas muy interesantes en los comentarios. Una de ellas, bueno, es ¿cuál es la esperanza de vida para pues algunas de las especies de tortugas marinas que las conozcas y por supuesto la protagonista de hoy? Bueno, efectivamente, la esperanza de vida es difícil de evaluar por lo mismo, ¿no? De hecho, la edad es muy difícil de evaluar. Hay varias formas de tratar la edad, de tratar de estimar la edad de las tortugas. Una es, por ejemplo, por el tamaño, ¿no? Y por evaluar la tasa de crecimiento. Pero la tasa de crecimiento va a cambiar mucho de acuerdo a la edad de las tortugas, como los niños, por ejemplo, crecen más rápido que cuando son adolescentes, que cuando son adultos. Entonces es difícil estimarla así. Y también va a ser muy diferente cuando se hacen estudios y las mantienes en cautiverio para ver, bueno, la tortuga laúd casi no se puede mantener en cautiverio, es de las más difíciles de mantener en cautiverio porque es de las más oceánicas, pero en otras tortugas que se han mantenido en cautiverio, pues se puede tener una estimación de este rango en el que van creciendo, pero no es lo mismo porque están alimentadas en cautiverio, ¿no? Entonces en el medio natural pues va a ser totalmente diferente. Hubo unos estudios muy interesantes, esto era más para la edad reproductiva, en el que hacían una
cambio de un pedacito del plastrón, se lo cambiaban, eran pequeñas operaciones, ¿no? Les cambiaban un pedacito de plastrón al caparazón y del caparazón al plastrón. Y dependiendo en qué escudo, esto lo hicieron con tortuga verde, me parece, en el Caribe mexicano. Y dependiendo de qué escudo ponían esos parchecitos, que cuando crecían se veían como lunares, podían saber en qué año habían sido liberadas esas tortuguitas. Y me parece que el resultado fue como 15 años para su madurez sexual. Para su esperanza de vida, pues es un poquito más difícil, pero se estima, insisto, hay varios métodos. Otro es la dendrocronología, ¿no? Por los anillos de crecimiento de los huesos, pero esto es también otra cantidad de estudios que tienen sus asegúnes. Y hay otro que es genético, que no recuerdo cómo era, pero también hay muchos intentos para tratar no solamente de seguir a las tortugas, sino de estimar su edad, que ya desde ahí es muy difícil. Pero se estima que es alrededor de 50 años máximo, aunque pues si estuvieran en condiciones ideales podrían vivir más, ¿no? Como todos en cautiverio, pero dadas las presiones del medio, incluso las naturales, ¿no? Como las orcas y como los tiburones, pues se estima que su esperanza de vida no es de más de 50 años. Muchas gracias. Arturo, pues bueno, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero irme sin agradecer todos los comentarios que están dejando. Hay muchas preguntas más, muchos comentarios, muchas felicitaciones. Y como te mencionaba, ojalá tengas oportunidad de pasar un ratito por los comentarios para leerlos. Quiero agradecerles, por supuesto, que a todos los que nos escuchan, varios nos han mandado estrellas, Lili González, Laura Laus, Filipa Giordano, si es la Filipa Giordano que me viene a la mente, wow, si no también, pero de Yanira Muñoz y Gaby SF nos mandan estrellitas, muchísimas gracias, hay muchos saludos, muchas felicitaciones para ti. Quiero para cerrar esta charla leer uno de Claudia Juárez que dice, información que concientiza y motiva a cuidar a las tortugas y todos los animales marinos, cuidar nuestro planeta, la mejor manera de empezar a contribuir es compartiendo esta magnífica conferencia. Gracias, pues más bien gracias a ti, Claudia, por esos comentarios. Y pues creo que da mucho gusto escuchar ese tipo de comentarios de los que nos escuchan, ¿verdad, Arturo? Definitivamente sí, y yo les quiero agradecer mucho a ustedes y me alegra mucho saber que hay muchas dudas. Creo que uno de los objetivos con este tipo de pláticas es dejar eso, ¿no? Muchas inquietudes y muchas dudas para que seguimos Sí, conectados. adelante, adelante. Y dejar muchas dudas, pues para que justamente las personas se interesen y busquen información también, ¿no? Claro, no, pues a mí no me queda más que agradecerte que te hayas conectado esta noche, que hayas compartido esta interesantísima charla. En verdad que pues es un gusto escuchar a personas apasionadas y comprometidas y estudiosas además de la especie por parte de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Te queremos agradecer tu presencia y pues bueno, seguramente estaremos coincidiendo en futuros eventos, en futuras ocasiones y pues muchísimas gracias Arturo. Pues gracias a ustedes otra vez. Reitero ese reconocimiento a su esfuerzo por la divulgación de la ciencia y la cultura, que disfruto mucho y seguiré viendo sus pláticas. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la sociedad. Muchísimas gracias Arturo. Y antes de terminar la transmisión, permítanme comentarles nada más que esta es la primera de un ciclo de charlas correspondientes a justamente el cuarto ciclo de conferencias de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico titulado Los reptiles marinos. Hoy iniciamos de una manera muy especial, con una charla muy especial hablando de tortugas. El próximo viernes hablaremos de una especie que, bueno, nada más de ver también la foto y de pensar que vamos a hablar de iguanas de Galápagos, bueno, va a ser también un agasajo escuchar esa plática con estas especies además tan icónicas. Posteriormente platicaremos de las serpientes marinas, también un tema sumamente interesante y útil. Y terminaremos el ciclo hablando de uno de los animales que comparten un ecosistema asociado con los mares y que son pues parte importante de de este flujo de energía en estos ecosistemas y son los cocodrilos, el cocodrilo americano. Con eso cerraremos el ciclo.
cualquier persona que tenga duda respecto a este ciclo de charlas, ingrese a nuestra página de internet www.buceocientífico.org. Ahí podrán encontrar información respecto del ciclo, de los webinarios, por supuesto del diplomado que les mencionaba hace un ratito. Y pues nada, no me queda más que agradecerles nuevamente a todos su presencia esta noche. Nuevamente, por supuesto, agradecer a Arturo su presencia para esta plática y pues nada, que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien. Los que todavía se tengan que quedar en casa, síganlo haciendo, ya estamos casi de salida, esperemos que esto ya vaya mejorando, parece que así va siendo. Cuidémonos mucho, les deseamos mucha salud, mucho éxito y que disfruten mucho su fin de semana nuevamente. Un abrazo para todos y hasta pronto. Muy buenas noches.